Buenas tardes, soy Mayra Cascante de Heredia, Costa Rica. Este es el resumen de la clase 7 del Intermedio 2 con el tema Derechos legales en la guerra espiritual. Dios los bendiga a todos. Saludos. Un derecho es un atributo que tiene una persona que se lo dio una ley, un acuerdo, un convenio o tratado basado en un principio de justicia. Dios creó seres racionales con voluntad propia y con libertad de decidir por ellos mismos. Esa libertad conlleva la responsabilidad de asumir las consecuencias de sus actos. Dios, al crear seres libres, se corría el riesgo de que ellos en su propia voluntad escogieran no obedecer a Dios. Eso fue lo que hizo Satanás, los ángeles caídos, Adán y los seres humanos. La desobediencia a Lucifer fue un acto de franca rebelión contra Dios, que involucró la tercera parte de los ángeles creados por Dios. Está en Apocalipsis 12:4. Surgiendo así un reino de maldad totalmente contrario a Dios. El propósito de Satanás es dañar y destruir todo lo que se relacione con Dios, lograr que lo adore el ser humano y hacer perder la mayor cantidad de personas que queda para arrastrarlas a la condenación eterna junto con él. El reino de Dios funciona también sobre el principio de la justicia. La justicia implica el cumplimiento de la ley y sanciones a las violaciones de la ley. Además, conlleva el principio de libertades y derechos. En el Salmo 89:14 dice que el reino de Dios se fundamenta en el principio de la justicia y la ley. Dios aplica su justicia sobre la verdad, la ética moral, libertad, derechos y responsabilidades, lo cual es su ley. En Génesis 1, del 26 al 28, dice que el hombre fue colocado como cabeza en la creación con un propósito de constituir el reino de Dios sobre la humanidad. Desde el inicio de la creación humana, Adán recibe unos derechos. Dios le da un reino regalado, no un reino conquistado, y le da un mandamiento que debe cumplir. Si no lo cumple, obtendrá las consecuencias. Eso está en Génesis 2, 16, 17 y Génesis 3, del 1 al 22. Adán debe demostrar con su obediencia que tiene méritos propios para ser la cabeza de la creación terrenal, pero desobedece junto con Eva por elección propia. Es aquí donde Satanás se aprovecha para poner celos, reclamos, argumentos contra el reinado de Adán y su descendencia. El enemigo lo despojó a Adán del reino terrenal y de los derechos como cabeza, y con ello introdujo el pecado, la muerte y la condenación a la humanidad. Cuando Dios existía solo en la más remota eternidad, solo existía una voluntad. Cuando creó a los ángeles como seres racionales, surgió una segunda voluntad, angelical, pero sometida a la voluntad divina. Cuando Lucifer y los ángeles caídos se rebelaron, surgió una tercera voluntad. Cuando Dios creó al hombre, surgió una cuarta voluntad. Aquí surge el reclamo de derechos del reino del mal por el principio de la libertad humana de escoger. Si el ser humano desobedece y peca contra Dios, no es solo un asunto de elección libre, es un acto que conlleva la identificación con un reino. Si es el del mal, este va a reclamar derechos que implican esclavitud y desarrollo de un carácter dañado. El argumento que reclama Satanás como derecho es que él tiene unos códigos y unas marcas y la persona que los tenga le pertenece. De esta forma, Satanás reclama derechos sobre los que practican el pecado. Cada persona con su decisión ejerce su libertad y su voluntad, que otorga derechos a uno o a otro reino sobre su vida. Es por eso que para salvación se requiere una toma de decisión legítima y verdadera en el corazón.
Los que lo hemos hecho así estamos inscritos en el libro de la vida. Eso dice en Apocalipsis 20:15. El ser humano desarrolla el carácter del reino de Dios o del reino del mal, según a cada cual esté obedeciendo. Romanos 6:16. Si es al reino de Dios, operará en la persona la justicia, la verdad, la integridad y el fruto del Espíritu que está en Gálatas 5:22-23. Y si es al de Satanás, operará en la persona la perversión, la mentira, el engaño, la destrucción. Efesios 2, del 1 al 3. En el huerto del Edén, Adán y Eva tomaron una decisión equivocada. Eligieron el pecado, por tanto perdieron todos sus derechos. Pasaron a ser propiedad del enemigo que tiene derecho de dañarlos y destruirlos. Además, todos estos males los transfirieron a su descendencia, a la humanidad. Romanos 5, del 12 al 21. Todo funciona sobre el principio de derechos. Otro caso fue la libertad de Egipto. Esta también fue gratis, pero una vez que entraron en el desierto, desobedecieron y perdieron sus derechos, y la tierra prometida la tuvieron que conquistar a base de sus propios esfuerzos. La obediencia otorga derechos, el pecado hace perder esos derechos. Lo anterior tiene similitud con el proceso de nuestra salvación, en que la primera fase no nos costó nada, pero la segunda fase, que es de formación, sí nos costó todo. Y la tercera fase es la glorificación, fidelidad de Dios hasta la muerte. Todos al convertirnos recibimos un paquete de beneficios gratis que debemos mantenerlos. El costo es seguir a Jesús, negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Lucas 9:23. La obediencia nos coloca en niveles superiores. El pecado nos hace perder los derechos a esos niveles. La bendición de Dios es por derechos que se obtienen en base a la obediencia. Él nos da sus mandamientos de promesas. Son más de 3,000 promesas. Segunda de Corintios 1:20. La unción se obtiene con la consagración y obediencia. La madurez espiritual se conquista, no se regala, ni se da por decretos, ni por imposición de manos. ¿Cómo reclama Satanás sus derechos? Satanás va a pelear y a argumentar en contra de las personas en la presencia de Dios, hasta el más mínimo de los derechos que tenga o no tenga. Peleará por la bendición, la unción u otros niveles de vida que aspire una persona para que no los tenga. En la Biblia vemos cómo peleó por el cuerpo de Moisés, también cuando le pidió a Dios a Job para demostrar que su consagración no era real, y también cuando le pidió a Pedro para zarandearlo como trigo, y a Jesús diciéndole que sí. La más grande victoria de la eternidad es cuando Jesús viene a la tierra como hombre. El póster Adán es la representación de la humanidad en procura de recuperar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. ¿Por qué la obra redentora en Jesucristo derrota a Satanás? Porque Jesucristo vino a combatirlo en su propio terreno. Lo combatió solo con el absoluto sometimiento al Espíritu Santo, rehusando usar de su voluntad y poder. En toda una vida de intentos, Satanás no pudo hacer que Jesucristo desobedeciera, ni pudo sacarlo de la voluntad de Dios. Jesucristo vivió sin pecado toda su vida. Siempre derrotó al enemigo en todos los intentos que hizo para que desobedeciera al Padre, y triunfó haciendo siempre la perfecta voluntad de Dios toda la vida. La intención y el intento de Satanás consistía en poner una serie de pruebas y tentaciones a Jesús, con el fin de hacerlo fallar. De esa forma, eliminarlo al no tener las condiciones de perfección para poder ser el Salvador. Un solo pecado en la vida de Jesús lo hubiese descalificado. Pero Jesús superó todas las pruebas y pudo decir: consumado es.
Al vivir y morir sin pecado, Satanás no tiene ningún derecho sobre él. Su vida constituye el sacrificio perfecto que satisface la justicia divina. Con la perfecta obediencia de Jesús, el pecado, la muerte y Satanás han sido vencidos. Los derechos y el reino han sido recuperados. Jesucristo le quitó al enemigo todos los derechos que tenía sobre la humanidad. El Cordero venció totalmente al dragón. Con esta obra completa y perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, la justicia divina queda plenamente satisfecha. Satanás es completamente derrotado. Nuestra deuda que nos hacía merecedores de condenación ha sido completamente pagada. Tenemos solvencia directa ante Dios porque no fue una fianza. Los efectos en nuestra vida de la obra redentora lo dice Colosenses 2 del 13 al 15, que dice así: y a ustedes, estando muertos en delitos y pecados, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Los efectos en el reino del mal, lo dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En 1 de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces nos preguntamos, ¿por qué Satanás sigue haciendo su obra de maldad? La sigue haciendo porque aún existen personas que deben tomar su decisión por Jesús o por él. Y Satanás tiene derecho a reclamar que esas personas deben decidir. Así vemos como, a pesar de Cristo haber dado su vida para salvar la humanidad, muchas personas rechazan el plan de salvación y deciden por el mal camino. Además, Satanás sigue reclamando los derechos que le dieron los antepasados de esas personas y también se aferra a que las personas siguen pecando y él tiene derecho a entrar en ellas y dañar sus vidas. Por eso la importancia de conducir a las personas a una conversión y a un arreglo de sus vidas para poder desarticular los argumentos de reclamos de derechos del enemigo antes de una liberación que los cristianos, para poder llegar al cielo, tienen que vencer, y que mientras vivamos debemos ser probados para demostrar nuestra fidelidad y si realmente amamos al Señor o si preferimos aceptar las ofertas del enemigo. Recordemos a Job. El argumento de Satanás con él está vigente hoy más que nunca. Los cristianos tienen que demostrar que realmente aman a Dios más que a sus deleites. El enemigo demanda autorización para demostrar quién es realmente de Dios y quién le pertenece a él, aunque esté en la iglesia. Por eso él va a tentar y acusar. Por todo esto, Satanás tiene aún derecho de entrar en la presencia de Dios, donde presenta acusaciones, reclamos, demandas de autorización para probar hasta que se cumpla lo que dice en Apocalipsis 12:10, que dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora es venida la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como abogado defensor. La justicia divina no tiene privilegios. Si alguien peca, abre puertas y Satanás reclama derechos. Jesucristo nos defiende no del Padre, sino de las acusaciones del diablo. La voluntad del Padre está a nuestro favor, pero su justicia tiene que ser imparcial y justa, conforme a la ley y al derecho.
El número de salvados aún no se ha completado. Lo dice Romanos 11:25 y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La verdadera guerra de las galaxias es la guerra del reino de Dios versus el reino del mal. De la verdad versus la mentira, de la luz versus las tinieblas, y de la voluntad divina versus la voluntad satánica. Y con la voluntad humana decidiendo a cuál de los dos obedecer. Esta es la guerra decisiva. Decidamos por el mejor, por Jesucristo. Este es mi resumen. Gracias, Dios los bendiga.